Hay muchas cosas ocultas bajo las olas del océano, desde un buque japonés perdido de la Segunda Guerra Mundial encontrado a 18.000 pies bajo el océano, hasta un continente perdido. Aquí están los 20 descubrimientos oceánicos más locos. Número 20. Buque de la Segunda Guerra Mundial. Encontrado a 18.000 pies bajo el océano, Akagi, que significa Castillo Rojo, fue un portaaviones de la Armada Imperial Japonesa. Construido entre 1920 y 1927, este crucero de batalla de la clase Imagi se convirtió en uno de los barcos más importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Akagi fue enviado durante la crucial batalla de Midway en junio de 1942. Estuvo perdido bajo las olas durante 81 largos años hasta septiembre de 2023, cuando se encontraron los restos del naufragio a una asombrosa profundidad de 18 pies bajo el Océano Pacífico. Una expedición conjunta estadounidense y japonesa a bordo del EV Nautilus localizó el Akagi. Este descubrimiento es ahora uno de los mayores naufragios jamás encontrados. El Akagi fue una pieza central del poder naval de Japón y jugó un papel crucial en las primeras operaciones de la Guerra del Pacífico, incluido el ataque a Pearl Harbor. Sin embargo, en Midway, las fuerzas estadounidenses armadas con inteligencia crítica lanzaron un ataque sorpresa que diezmó la flota de portaaviones de Japón. Esta batalla se considera un punto de inflexión en el teatro del Pacífico, ya que Japón perdió 4 portaaviones, incluido el Akagi, y más de 3.000 hombres. El estudio visual realizado en 2023 proporcionó una mirada cercana al naufragio, incluidos los importantes daños de la batalla y los escombros esparcidos por el lecho marino. A medida que continuamos investigando las profundidades extremas del océano, es posible que descubramos más naufragios importantes que alguna vez fueron parte de los momentos más cruciales de la historia de la humanidad. Número 19. Botellas de licor centenario de la Primera Guerra Mundial. En 2014, el equipo de buceo sueco Ocean X descubrió el Kyros, un barco de la Primera Guerra Mundial que se hundió en 1917 por un submarino alemán mientras transportaba licores de lujo de Francia a Rusia. Durante décadas, se creyó que el barco estaba perdido, pero en 1999 fue encontrado a más de 250 pies bajo el nivel del mar, dañado por barcos de pesca y tablas de arrastre. A pesar de que se conocía la ubicación del barco, fue imposible explorar el naufragio a fondo en ese momento. El barco se perdió una vez más, antes de ser redescubierto en 2014. No fue hasta años después de su redescubrimiento que se iniciaron las exploraciones del naufragio. Sin embargo, la espera valió la pena. El naufragio, ubicado a 250 pies bajo la superficie, presentó numerosos desafíos debido a la mala visibilidad, las redes de pesca enredadas y la profundidad. Después de varios intentos, el equipo Ocean X finalmente recuperó 600 botellas de coñac de Hartmann & Company y 300 botellas de licor Benedictine. Todas ellas se consideran valiosos restos de la Primera Guerra Mundial. Las condiciones del mar Báltico, en particular sus gélidas temperaturas, han mantenido estas botellas en un estado de conservación notable. Algunas de las botellas de coñac incluso conservan intactos sus sellos de hojalata originales. De hecho, muchos están convencidos de que las botellas aún podrían beberse. No todo el mundo se atrevería a probar estos licores centenarios, pero para los entusiastas, estas botellas probablemente merezcan la pena el riesgo. Recuperar un tesoro así después de más de un siglo en el fondo del mar es una forma garantizada de ganar dinero. Después de todo, una sola botella de este licor podría alcanzar un precio bastante alto, con botellas individuales que podrían valorarse en decenas de miles de dólares. Nada mal para un barco que ha estado en el fondo del océano durante más de 100 años. Número 18. 50 criaturas marinas de 0 años, que podrían prolongar la vida humana. Los tiburones de Groenlandia son los segundos después del océano. La almeja quahog, el animal más longevo conocido por la ciencia. Las almejas quahog pueden vivir más de 507 años, pero los tiburones de Groenlandia se quedan muy cerca con una esperanza de vida de hasta 400 años. Estos tiburones de movimientos lentos se toman su tiempo en las profundidades de las aguas heladas del Ártico y el Atlántico Norte. Pueden crecer hasta 21 pies de largo, pero crecen a un ritmo lánguido de aproximadamente 4 pulgadas por año.
lo que significa que alcanzan la madurez solo alrededor de los 100 pies 50 años. El metabolismo de los tiburones de Groenlandia es tan lento pero eficiente que pueden evitar el daño celular que afecta a otras especies con el tiempo. Es por eso que los científicos creen que la especie podría resolver uno de los mayores enemigos de la humanidad, el tiempo. Estos tiburones prosperan en aguas profundas y frías, donde las temperaturas rondan el punto de congelación, lo que también puede ayudar a extender su longevidad. Esto significa que los ambientes fríos ralentizan los procesos biológicos, lo que podría contribuir a sus largas vidas. Sin embargo, ese podría ser el único secreto. Los científicos esperan que al observar y estudiar a estas criaturas, podamos descubrir algo que nos ayude a envejecer más lentamente o cualquier cosa que nos ayude a mejorar nuestros cuerpos, incluida la salud cardiovascular. Si bien la investigación está en curso, una cosa está clara. Estas antiguas criaturas pueden tener los secretos para desbloquear vidas más largas y saludables para los humanos. Número 17. Conjuntos idénticos de huellas de dinosaurio. Dinosaurios de 120 millones de años en África y Sudamérica. Recientemente, una colaboración entre investigadores de la Universidad Metodista del Sur y la Universidad Federal de Río de Janeiro reveló huellas de dinosaurios casi idénticas en lados opuestos del Océano Atlántico. Pero, ¿qué significa este descubrimiento? Estas huellas, más de 260 en total, datan de una época en la que Sudamérica y África todavía estaban conectadas como parte del supercontinente Gondwana. Estas huellas fueron creadas y dejadas por terópodos de 3 dedos y posiblemente saurópodos. Estas marcas proporcionan evidencia convincente de la migración de dinosaurios a través de lo que alguna vez fue un estrecho puente de tierra entre las dos regiones. Este notable descubrimiento se extiende a lo largo de más de 3.700 millas. Pero en el período Cretácico temprano, los continentes estaban separados por solo 600 millas. Las huellas se hicieron a lo largo de antiguos ríos y lagos, probablemente sirviendo como un corredor para los dinosaurios que viajaban entre los continentes, antes de que se dividieran por completo. Las similitudes en la edad, la forma y el contexto geológico de las huellas han ayudado a los científicos a reconstruir la historia de estas antiguas criaturas y su conexión con los cambios tectónicos de la Tierra. Estas pueden ser meras marcas, pero esto ayudó a los investigadores a comprender cómo era nuestro mundo hace mucho tiempo. Número 16. Un niño de 11 años en medio del mar. El 12 de noviembre de 1961, Bluebell, un barco de vela de 2 mástiles de 60 pies, partió en un crucero familiar de una semana desde los Cayos de Florida hasta las Bahamas. Arthur Duperol, un exitoso optometrista de lentes de contacto, tripuló el velero. Después de todo, el viaje no era nuevo para él, y ya había navegado desde los Cayos de Florida hasta las Bahamas durante su servicio en la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente, una tragedia estalló en el velero. Junto con Arthur estaba su familia, su esposa, Jean, de 38 años, y sus 3 hijos, Brian, Terry Joe y René. La familia pasó una buena semana en el yate, pero todo cambió cuando Arthur contrató a un conocido navegante local, Julian Harvey, de 44 años, con quien ya estaba familiarizado para que fuera el capitán. Una noche, mientras navegaba en el océano, Harvey se llevó la vida de todos a bordo. Dejó a Terry Joe sola en el barco que se hundía, con la esperanza de que las olas se llevaran su vida. Desafortunadamente para él, esto no sucedió. Sola en el barco que se hundía, Terry Joe se encontró luchando por sobrevivir. Logró lanzar un pequeño flotador de corcho y estuvo a la deriva durante casi 4 días sin comida, agua ni protección alguna contra el sol abrasador. Número 15. El continente perdido de Lemuria. ¿Has oído hablar de la Atlántida, pero ¿alguna vez has oído hablar del continente perdido de Lemuria? En el siglo XIX, el zoólogo británico Philip Sclater propuso la existencia de esta isla mítica. Afirmó que este continente explicaría la distribución de los lémures en Madagascar, India y África. La idea era que un vasto continente alguna vez conectó estas regiones antes de hundirse en el océano. Los científicos, por supuesto, rápidamente descartaron esta afirmación. Durante décadas, el continente perdido de Lemuria no fue más que un mito. Es decir, hasta que los científicos encontraron señales. En 2013,
los geólogos descubrieron evidencia de una masa de tierra hundida bajo la isla de Mauricio. Casualmente, el lugar donde se encontró esta masa de tierra es el mismo donde Sclater creía que estaría Lemuria. Hoy en día, esta masa de tierra se conoce como Mauritia. Se la conoce como un lugar que contenía antiguos cristales de circón que datan de hace 3.000 millones de años, mucho más antiguos que la propia isla, que surgió hace solo 2 millones de años. Esto significa que esta masa de tierra era parte de la tierra que alguna vez existió entre India y Madagascar y se hundió en el océano hace unos 84 millones de años. Esto significa que Sclater tenía razón en parte sobre su teoría. Número 14. Antibióticos descubiertos en las profundidades del océano Ártico. En las profundidades de las gélidas aguas del océano Ártico, los investigadores han descubierto una posible solución a uno de los mayores desafíos de la medicina moderna: la resistencia a los antibióticos. ¿Qué es exactamente y por qué es un dilema tan grande? Desarrollamos antibióticos para derrotar a las bacterias. El problema es que estos microorganismos son seres vivos que se adaptan rápidamente. Cuando las bacterias evolucionan y se adaptan, pueden volverse resistentes a los antibióticos que alguna vez las destruyeron. Esto nos deja vulnerables a infecciones que antes eran fácilmente tratables, como la tuberculosis, la neumonía e incluso a cirugías rutinarias que se vuelven potencialmente mortales. El problema se origina en el uso excesivo y el mal uso de los antibióticos, tanto en la medicina humana como en la agricultura. Las bacterias se multiplican rápidamente y con cada dosis de antibióticos se seleccionan naturalmente cepas resistentes que prosperan a medida que se desarrollan menos antibióticos nuevos y corremos contra el tiempo para encontrar soluciones. De hecho, la Organización Mundial de la Salud advierte que si no se toman medidas, la resistencia a los antibióticos podría provocar 10 millones de muertes anuales para 2050. Las soluciones incluyen un uso más juicioso de los antibióticos existentes, el desarrollo de nuevos tratamientos y la búsqueda de formas alternativas de combatir las infecciones, como los bacteriófagos, o atacar la virulencia bacteriana, sin eliminar las bacterias directamente. Sin embargo, el secreto detrás de este dilema podría estar escondido en las profundidades del océano. Número 13. Extraños respiraderos tipo chimenea debajo del océano Ártico. En las profundidades de las frías aguas del océano Ártico, los científicos han descubierto un fenómeno sorprendente e intenso: respiraderos hidrotermales que arrojan fluido sobrecalentado a una abrasadora temperatura de 572 grados Fahrenheit. Estas estructuras similares a chimeneas, ubicadas a lo largo de la cordillera Nipovich cerca de Svalbard, son parte de un campo hidrotermal recientemente descubierto conocido como el campo Jodl. A pesar del entorno helado, el calor de estos respiraderos es suficiente para derretir el metal sólido en las condiciones adecuadas, creando formaciones imponentes que llamamos fumarolas negras. Aunque estos respiraderos parecen inhóspitos, te sorprendería saber que este entorno está repleto de vida. Los fluidos que liberan estos respiraderos liberan metano y dióxido de carbono, pero también sustentan la vida en las oscuras profundidades donde nunca llega la luz del sol. Alrededor de estos respiraderos prosperan ecosistemas únicos a través de la quimiosíntesis, donde los organismos convierten los fluidos ricos en minerales de los respiraderos en energía. El descubrimiento de este campo hidrotermal muestra lo poco que sabemos sobre las profundidades del océano. ¿Quién sabe qué otros descubrimientos asombrosos descubriremos a medida que nos adentremos más en el mar? Número 12. El extraño camino de baldosas amarillas. El filósofo griego Platón fue el primero en hablar de la Atlántida, una legendaria ciudad perdida. Según Platón, la Atlántida era una enorme isla ubicada más allá de la columna de Hércules. Ahora conocida como el moderno Estrecho de Gibraltar, se decía que la Atlántida era una civilización poderosa y tecnológicamente avanzada que existió alrededor de 9.000 años antes de su época. Sin embargo, se hundió misteriosamente bajo las olas en un solo día y noche, y se perdió para siempre en la historia. Algunos creen que Platón simplemente estaba describiendo un lugar mítico como una metáfora, pero otros están ansiosos por encontrar la Atlántida, pensando que contiene uno de los mayores tesoros de la historia. Sin embargo, no importa cuánto se esfuerce la gente en buscarla, la isla de la Atlántida nunca se ha encontrado.
Una de las piezas de evidencia más famosas de Atlanta se encontró debajo del Océano Pacífico cerca de las islas hawaianas. Aquí, los investigadores encontraron lo que llamaron el camino de ladrillos amarillos. En las profundidades del agua hay un camino que inquietantemente parece hecho por el hombre, como un camino sacado directamente de una ciudad humana. Pero la verdad resultó ser un poco anticlimática. En lugar de ser parte de la Atlántida como muchos pensaban, el camino de ladrillos amarillos resultó ser una formación compuesta de roca y oclastita, una roca volcánica que se forma cuando la lava entra en erupción en contacto con el agua y se rompe en fragmentos. Número 11. Una cúpula nuclear desmoronada en las profundidades del Pacífico. Bajo las impresionantes aguas azules del Océano Pacífico, se está gestando una inminente crisis ambiental. No mucha gente sabe que a finales de los años 70 se construyó la cúpula en la isla Rooney, en las Islas Marshall. Esta enorme cúpula, conocida como la cúpula Rooney, o como la llaman los lugareños, el ataúd nuclear, contiene los restos radiactivos de las pruebas nucleares de la era de la Guerra Fría. La cúpula estaba destinada a contener más de 3 millones de pies cúbicos de desechos radiactivos, un subproducto de 67 pruebas nucleares realizadas por los Estados Unidos entre 1946 y 1958. Los desechos incluyen materiales altamente tóxicos como el plutonio 239, que tiene una vida media de 24.100 años. El problema es que nadie dijo nunca que esta cúpula estuviera destinada a durar. En los últimos años, la cúpula ha mostrado signos de falla, lo que podría provocar una fuga de lodo radiactivo peligroso al Pacífico. Ahora la situación se está volviendo más grave. Número 10. El asombroso viaje de 28.000 patitos de goma. ¿Sabías que 28.000 patos alguna vez hicieron un viaje por el océano? Bueno, no estoy hablando de patos reales, sino de patitos de goma, lo que empeora la historia. En 1928, un barco de carga que transportaba 28.800 juguetes de baño de plástico, patitos de goma, ranas, tortugas y castores, perdió su carga mientras navegaba en medio de una tormenta en el Océano Pacífico. Estos juguetes fueron arrastrados por las corrientes oceánicas durante años, llegando a costas a miles de kilómetros de distancia. El primer lote se encontró en Alaska solo 10 meses después del derrame, pero eso fue solo el principio. En las décadas siguientes, los juguetes fueron descubiertos en lugares tan lejanos como Japón, Hawái, el Ártico e incluso el Reino Unido. Los juguetes de plástico en el océano, por supuesto, fueron un gran problema, pero los oceanógrafos aprovecharon la situación utilizando los juguetes para rastrear cómo se moverían los objetos a través de las corrientes oceánicas. Los investigadores dirigidos por el oceanógrafo Curtis Eves Meyer utilizaron estos datos del mundo real para desarrollar modelos que predijeron dónde aparecerían los juguetes a continuación. Algunos juguetes incluso se congelaron en el hielo ártico, viajando lentamente a través del polo antes de ser liberados años después. Hoy, casi 3 décadas después, algunos de estos juguetes de plástico todavía están en las playas. Si bien es divertido recoger uno de estos simpáticos flotadores que ya han navegado por las aguas durante décadas, esto demuestra cuánto afectó el incidente a las aguas de nuestro planeta. Número 9. El caracol acorazado del fondo del océano profundo. Debajo del Océano Índico, en uno de los entornos más extremos de la Tierra, es el caracol volcánico. Créanme, es tan genial como parece. Este caracol, descubierto por primera vez en 2001, prospera cerca de fuentes hidrotermales donde las temperaturas alcanzan los 750 grados Fahrenheit. Como si esa temperatura no fuera lo suficientemente mortal, su hábitat está lleno de sustancias químicas tóxicas del fondo marino. El caracol resiste y prospera en este ecosistema inhóspito. El caracol volcán incorpora sulfuro de hierro, como pirita y grijita, en su caparazón y en las escamas de su pie. Esto crea una armadura lo suficientemente resistente como para soportar tanto el calor extremo de su entorno como los ataques de los depredadores de las profundidades marinas. De hecho, la armadura de este caracol es tan metálica que incluso es magnética, juego de palabras intencionado. Además de sus impresionantes defensas, el caracol volcán tiene otra adaptación inusual. No depende de comer alimentos tradicionales. En cambio,
alberga bacterias simbióticas en una gran glándula que ayuda a convertir las sustancias químicas de la fuente en energía. Básicamente, este caracol tiene su propia granja de alimentos. No hay duda de que este caracol es una de las criaturas más increíbles de los océanos del mundo. Número 8. iPhone rescatado del océano después de 33 días. Cuando dejas caer tu teléfono al océano, las posibilidades de que siga funcionando bien son escasas, a menos que tengas un teléfono resistente al agua. Por otra parte, esta tecnología no es completamente resistente al agua. Los teléfonos con las clasificaciones IP más altas, por ejemplo, solo se pueden sumergir durante un tiempo determinado antes de que la tecnología que contienen se destruya. Y así, cuando el buceador local y científico retirado, el Dr. Carl Brookins, descubrió un iPhone 14 mientras buceaba en Hawái, se sorprendió gratamente cuando se encendió, a pesar de que parecía que había estado sumergido durante mucho tiempo. Cubierto de costra y tirado junto a un par de gafas de sol, el teléfono parecía irreparable. Sin embargo, después de una semana en una bolsa de arroz, el teléfono se encendió, mostrando la fecha en que se perdió. A pesar de haber estado sumergido durante más de un mes, el iPhone estaba completamente funcional. Resultó que su dueño, Zach Siegelkow, perdió su teléfono mientras filmaba aviones de la Fuerza Aérea sobrevolando el lugar, y una ola volcó su kayak. Número 7. Los monstruos del abismo. Los gusanos tubícolas gigantes pueden ser una de las criaturas más extrañas que viven en el abismo. Estos invertebrados gigantes pueden crecer más de 6 pies de alto y vivir a miles de pies debajo de la superficie del océano, donde las temperaturas fluctúan salvajemente y la luz del sol nunca llega. A diferencia de la mayoría de los organismos, los gusanos tubícolas gigantes no dependen de la comida. Después de todo, no tienen boca, estómago ni sistema digestivo. En cambio, tienen una relación simbiótica con las bacterias que viven dentro de sus cuerpos. Estas bacterias utilizan la quimiosíntesis, un proceso que convierte el sulfuro de hidrógeno tóxico, emitido por los respiraderos en energía, para nutrirse a sí mismas y a los gusanos. Los gusanos tubícolas gigantes también son notables por su rápido crecimiento, a menudo agregando más de 30 pulgadas a su longitud en un solo año, lo que los convierte en algunos de los invertebrados marinos de crecimiento más rápido. Sus branquias de punta roja, que pueden retraerse dentro de sus cuerpos blancos en forma de tubo, están repletas de hemoglobina, lo que les permite absorber azufre y oxígeno del agua circundante para sustentar las bacterias en su interior. No es de extrañar que, hasta el día de hoy, estas criaturas sigan siendo una de las criaturas más asombrosas que hemos descubierto en el abismo. Número 6. Pruebas de los límites. El hombre vive bajo el agua durante 100 días para ver cómo afecta a su cuerpo y mente. ¿Crees que puedes vivir en las profundidades del océano durante 100 días? Si me preguntas, mi respuesta sería un rotundo no. Los humanos somos criaturas curiosas por naturaleza, así que por supuesto, uno de nosotros ya ha intentado poner a prueba los límites de la humanidad. El 1 de marzo de 2023, el Dr. Joseph Daturi, también conocido como Dr. Deep Sea, comenzó un experimento, uno de los más extremos de la historia reciente. Comenzó a vivir en Jules Undersea Lodge en Key Largo, Florida, un hábitat de investigación sumergido para buceadores. ¿Su objetivo? Romper el récord del mayor tiempo pasado bajo el agua. Logró su objetivo, pero afirmó que nunca se trató de batir el récord de 73 días más largo. Más bien, el Dr. Deep Sea afirmó que sentía curiosidad por la tolerancia humana al entorno aislado, confinado y extremo. A una profundidad de 30 pies, la presión es aproximadamente 1,6 veces mayor que en la superficie, lo que significa que el cuerpo de Dituri se está ajustando constantemente a los efectos de estar bajo el agua. Cada día, Dituri se realizaba pruebas diarias, haciendo un seguimiento de todo, desde la presión arterial hasta la función cognitiva e incluso los patrones de sueño. Una de las cosas más extrañas que notó fue que, sorprendentemente, dormía mejor bajo el agua y sus marcadores inflamatorios bajaron. Número 5. Peces que caminan. Sí, estás viendo un pez que camina. Esta criatura puede parecer un juguete, pero es uno de los descubrimientos más recientes en el océano. Este pez rojo brillante encontrado durante una ambiciosa expedición a las profundidades marinas
Parece más un juguete de plástico que un pez real. Sin embargo, ahora sabemos que esta criatura es un tipo de sapo marino. Esta especie se ha adaptado de forma increíble. En lugar de nadar, utiliza sus apéndices en forma de aleta para caminar por el fondo del océano. No sé ustedes, pero debo decir que este es el pez más interesante que he visto hasta ahora. Número 4. Un carguero lleno de coches de lujo. Esto es como el Titanic de nuevo, excepto que esta vez las pérdidas son coches de lujo. En febrero de 2022, el Felicity Ace, un enorme carguero que transportaba alrededor de 4.000 coches de lujo, incluidos Porsches, Audis y Lamborghinis de alta gama, se incendió mientras cruzaba el Atlántico. El barco se dirigía de Alemania a Estados Unidos cuando se desató el incendio cerca de las Islas Azores. A medida que el fuego se propagaba rápidamente, los 22 miembros de la tripulación fueron evacuados sanos y salvos. Pero el barco, junto con su carga multimillonaria, quedó a la deriva en llamas. Bueno, sé que los entusiastas de los coches lamentan la pérdida de tantos modelos fantásticos. Número 3. Los círculos de las cosechas bajo el agua. ¿Has oído hablar de la navaja de Occam? Es un principio interesante que dice que si tienes dos ideas que compiten para explicar el mismo fenómeno, deberías preferir la más sencilla porque lo más probable es que sea la verdad. Tomemos, por ejemplo, la historia de los círculos de las cosechas bajo el agua. ¿Has visto círculos de las cosechas en la tierra? Los patrones creados en los campos parecen hechos por criaturas extraterrestres, debido a lo complicados e intrincados que son. Existe un fenómeno similar bajo el agua, donde los científicos encuentran los patrones más extraños grabados en el fondo del océano. Durante años, los buceadores se quedaron desconcertados por estas intrincadas formaciones. ¿Qué o quién está creando estos patrones? Siguió siendo un misterio hasta 2011, cuando los investigadores finalmente descifraron el misterio. Resultó que la verdad era bastante simple. No estaban involucrados extraterrestres ni sirenas. En cambio, el culpable fue un pez globo macho que intentaba buscar el amor. Estos pequeños artistas usan sus aletas para tallar patrones radiales perfectos en el fondo marino arenoso. Las crestas y valles que crean también tienen un propósito práctico, ya que canalizan sedimentos finos hacia el centro, donde la hembra eventualmente pondrá sus huevos. El pez globo macho incluso agrega toques decorativos, como fragmentos de concha para hacer que su círculo sea más atractivo. Número 2. Millones de neumáticos en el océano. En la década de 1970, la gente arrojó 2 millones de neumáticos al océano. Seguramente nada saldría mal, ¿verdad? No hace falta decir que esta idea no envejeció bien. Este proyecto, conocido como el arrecife de Osborne, implicaba arrojar alrededor de 2 millones de neumáticos viejos al océano, con la esperanza de crear un arrecife artificial que albergara vida marina. La idea parecía beneficiosa para todos: deshacerse de los desechos y ayudar al medio ambiente mediante la creación de nuevos hábitats para los peces y los corales. Sin embargo, no resultó así. Los neumáticos estaban destinados a permanecer en su lugar, pero con el paso de los años, las tormentas y las corrientes oceánicas los desalojaron. En lugar de formar un arrecife estable, los neumáticos se desprendieron, se dirigieron hacia los arrecifes de coral naturales y causaron daños importantes. Esto significa que, en lugar de ayudar al medio ambiente local, provocó más destrucción. Número 1. La ilusión óptica del mar. Pocos han presenciado este fenómeno en la vida real, pero si eres uno de los que lo han visto, sabrás lo alucinante que es. Fata Morgana, llamada así por la hechicera Morgan Le Fay, es un fenómeno que hace que los objetos distantes parezcan flotar. Ocurre cuando capas de aire cálido se sitúan sobre aire más frío, doblando la luz para distorsionar los objetos distantes. Dependiendo de tu posición y de la inversión de temperatura, un solo objeto, como un barco distante, puede multiplicarse en capas, apareciendo invertido o estirado en formas imposibles. Esto significa que en un momento puedes estar viendo un barco navegando en la distancia y al siguiente está flotando en el aire. O al menos eso parece. En realidad, te están engañando las condiciones que se combinan. Desde exploradores polares que confunden icebergs distantes con montañas hasta viajeros del desierto que ven oasis inexistentes, Fata Morgana ha engañado a muchos. Hasta el día de hoy, este fenómeno sigue siendo un tema fascinante para los investigadores. Todavía no he visto este fenómeno en la vida real, pero espero verlo,
preferiblemente cuando no esté en un barco en medio del océano. Solo puedo imaginar lo aterrador que sería ver un barco flotando en la distancia. Hay muchas cosas interesantes en el océano que quizás conozcas sobre otros hallazgos emocionantes. Nos vemos en el próximo video.